a ir a lo que es su palabra. Ya hemos estado hablando, los dos últimos mensajes, hemos estado hablando acerca de vivir, de vivir camino al propósito. Y sabemos que todos nosotros tenemos un propósito, una intención. Los matrimonios se unen con un propósito, los jóvenes van a la universidad con un propósito y la iglesia también tiene un propósito. Por lo tanto, cuando hablamos de propósito, dijimos que hablamos de la intención y del ánimo y de llevar esa intención a la acción. Por lo tanto, los propósitos hay que mantenerlos. Por los propósitos se sufre, se llora. Por los propósitos tenemos que pelear. Y por los propósitos, el jueves hablábamos acerca de la tierra correcta. Porque Dios tiene tierras asignadas a nuestras vidas. Y esas tierras tienen que ver con ambientes adecuados para que usted y yo nos podamos desarrollar en el propósito. O sea, usted jamás va a ver a un futbolista jugando en una cancha de básquetbol, fútbol. Porque esa no es el área del futbolista. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender y buscar el área, el ambiente y la tierra asignada para que este propósito se pueda desarrollar. Cuando yo me voy a la Biblia y veo a Pedro, el apóstol Pedro, hermanos míos, a ese apóstol Pedro que le juró a Jesús que lo acompañaría hasta la muerte en el propósito que tenía Cristo. Y en Mateo 26, Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo. Mire lo que le dice Pedro: Jesús, aunque me sea necesario morir por tu propósito, no te negaré. Y estaban los demás discípulos al lado de él y dijeron: nosotros tampoco te vamos a dejar. Pero usted y yo sabemos que esa no fue la realidad, sino que Pedro lo negó al maestro y no obstante los 11 discípulos salieron todos arrancando y dejaron a Jesús enfrentando el propósito eterno, el plan que se desarrolló en los cielos, salvación y vida eterna. Lo dejaron solo en ese propósito. Y es curioso, porque en ese instante las cosas no marcharon bien, vino persecución. Y los discípulos dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Y salieron arrancando cada uno por su lado. Por lo tanto, Jesús vivió ese propósito de abandono, dijimos la semana pasada, rumbo a la cruz del Calvario, lo consumó y desarrolló ese propósito y comenzó la obra y la terminó. Ahora, lo lindo de esto es que los discípulos fallaron, erraron, pecaron, se olvidaron. Yo no podría decir tantas cosas negativas acerca de ellos, pero abandonaron. Y lo poderoso de esto es que Jesús los viene a buscar. ¡Qué tremendo! Me voy al huerto del Edén. Adán pecó y se escondió. Y dice que Dios salió a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? Porque ese es el Dios que servimos. Porque aún en medio del propósito a veces fallamos. Aún camino al propósito fallamos, iglesia amada. Pero Dios no nos deja en el camino. Así como Dios fue a buscar a Adán y a preguntarle: ¿dónde estás, Adán? Así Jesús va al mar de Tiberia a buscar a los discípulos. Porque sus discípulos abandonaron el área, abandonaron el hábitat donde tenían que estar. Y ellos volvieron atrás, abandonando el propósito. Y yo lo único que quiero es que usted y yo podamos desarrollar el propósito eterno por el cual estamos en esta tierra, iglesia amada. Que tu familia pueda desarrollar el propósito. Pero para desarrollar el propósito tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que estar en los ambientes correctos. Tenemos que estar con las personas correctas, iglesia amada. Así que ese es el tema, que tu propósito vaya desarrollándose, pero en la tierra correcta, con las personas correctas y con la gente correcta, porque en el propósito Dios nos une con buenas personas, nos une con buenos matrimonios, nos une con buenos ancianos, con buenos jóvenes. Y este es el tiempo
que el propósito no se puede detener. El propósito no te puede detener porque fallaste, a lo cual falló Pedro. Y muchos de nosotros fallamos. Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor que yo no puedo, no hay palabras para describir el amor de Cristo, hermano. Los discípulos lo abandonan y va Jesús detrás de ellos a buscarlo. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Sabes por qué lo fue a buscar? Porque había un propósito, había un proyecto, y un error no puede detener los proyectos. Y dice la palabra del Señor que en San Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto en el mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Y ahí en el mar de Tiberia, en la playa del mar de Tiberia, hermanos míos, quiero llevarte a la imaginación, estaba Pedro. Y estaba con los demás discípulos. Aún Pedro estaba ligado a los discípulos y caminaban en conjunto. Dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Cuando le dice voy a pescar, le está diciendo: me voy a devolver a hacer mi actividad que yo tenía antes de conocer a Cristo. Porque eso es lo que hace de repente que nos detengamos camino al propósito y fallemos. Vamos a querer volver atrás. Por lo tanto, Pedro dice: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos con nosotros. Vamos nosotros también, contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Cuando volvemos atrás, porque volver atrás es volver fuera del propósito, es salirte del propósito. Volver atrás es salirse del plan original que Dios tiene para nuestras vidas. Y ellos volvieron atrás, hermanos míos, fueron a pescar y no pescaron nada. Porque esa es la realidad. Volver atrás, abandonar al Señor, no esperemos que las cosas nos salgan bien. Por lo tanto, ahí aparece Jesús. Eso es lo lindo. Ahí aparece Jesús en medio del abandono, en medio de los errores de los discípulos. Ahí aparece Cristo, hermano. Ahí se presenta. Los discípulos no estaban orando, los discípulos no estaban rogando, los discípulos se habían olvidado. Se habían olvidado del propósito, del llamamiento que Dios le había hecho. Se habían olvidado por la misión que estaban en esta tierra. Se habían olvidado que eran pescadores de hombres. Y volvieron a su antiguo trabajo, que era pescar en el mar. Entonces, ahí en el verso 12 le dice, Jesús les dijo: venid y comed. Y ninguno de ellos, de los discípulos, se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Lindo, hermoso. Sabiendo que era el Señor. ¿Sabes cómo los restauró? Primero tenía que restaurar a Pedro. Pedro, me amas 3 veces, hermanos míos. 3 veces. Y eso bastó para confirmarle a Pedro que la función, que la actividad y que el propósito seguía vigente. Y yo en esta tarde quiero declarar sobre tu vida que los errores no detienen el propósito de Dios, no detienen el propósito de Cristo. Los errores no detienen el propósito de tu casa, no detienen el propósito con tus hijos. Los errores no detienen el propósito por el cual Dios te llamó. Los errores no van a detener el propósito y el plan que Dios tiene con los tuyos, con tu esposo, con tus hijos, con las proyecciones que Dios te dijo cuando tú llegaste, así como a Pedro se le dijo cuando lo conoció que sería pescador de hombres. Jesús se le presenta y en el mar de Tiberia, hermanos míos, lo va a rescatar y lo va a confirmar y le va a decir: Pedro, el plan continúa. Por lo tanto, Pedro estaba en una tierra que no tenía que estar. Y hay un pasaje, hermanos míos, y voy rapidito con este pasaje. Dice Mateo 28:16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Lo que pasa es que los discípulos no estaban en Galilea, estaban en el mar de Tiberia. Y en el mar de Tiberia no había bendición. Quiero que entiendas esto, que hay tierras donde hay una bendición asignada para tu vida, pero tienes que estar en la tierra correcta. Ellos estaban en el mar de Tiberia. Y en el mar de Tiberia no pescaron nada. En el mar de Tiberia, hermanos míos, las cosas no resultan. En el mar de Tiberia a nadie le va bien, porque el mar de Tiberia representa volver atrás. Y la orden en Mateos 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Sabe por qué se fueron a Galilea? Porque Jesús les dijo, y les dijo al monte donde Jesús le había ordenado. Hay un monte, hay un lugar donde tenemos que estar. Porque ahí en Galilea, en ese monte,
estaba la bendición de ellos, hermanos míos. En ese monte era la asignación, era el hábitat, era el lugar correcto donde Dios los podía bendecir. Y tenemos que despertar esta realidad, iglesia amada, porque hay lugares en los que habitamos que son lugares incorrectos y en los donde Dios jamás nos va a bendecir. Y es importante abandonar los lugares incorrectos, las tierras incorrectas, la gente incorrecta, porque al lado de la gente incorrecta jamás Dios nos va a bendecir. Mira, rapidito, Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, a Abraham se le estaba diciendo: mira, Abraham, mi plan es trasladarte de una tierra, es sacarte de una tierra, porque en esa tierra de Ur de los Caldeos yo no puedo desarrollar mi propósito, yo no puedo darte bendición, yo no puedo engrandecer tu nombre. Por lo tanto, entendamos, iglesia amada, que a veces no tenemos bendición, a veces no tenemos respaldo de Dios porque no estamos en la tierra correcta. Y la orden de Abraham era: sal de esa tierra, sal de tu parentela. Es una orden que Dios le estaba diciendo: sal, deja esa tierra, porque esa tierra, ahí no te puedo bendecir. En una tierra pagana, en una tierra estéril, iglesia amada, y Dios necesitaba sacarlo de ahí. Cuán importante es saber que hay tierras que vamos a tener que abandonar. Y yo quiero hablarte que tienes que salir de la tierra de la soledad, de la tierra del resentimiento, iglesia amada. Tienes que salir de la tierra del conformismo y tienes que introducirte a la tierra de la pasión, a la tierra de la esperanza, a la tierra de la confianza, a la tierra, porque en esas tierras, en la tierra de la confianza, es que está Cristo. Ahí está Dios, hermanos míos, sosteniéndonos. Vamos a tener que abandonar esas tierras. Y si hay mucha gente que en la Biblia tú vas a descubrir que por causa de abandonar tierras vino la bendición. Moisés tuvo que trasladar a más de 2,5 millones de personas, sacarlos en la tierra de Egipto y llevarlo a la tierra que produce leche y miel, que era Canaán. Por lo tanto, había que hacer una estrategia y sacarlos de ahí. ¿Sabes por qué? Porque en Egipto jamás vas a ser bendecido. Jamás Egipto podía darles bendición al pueblo de Israel. Estaban en una tierra incorrecta, estaban en una tierra de esclavitud, estaban en una tierra escasa, hermanos míos, estaban en una tierra de menosprecio, estaban en una tierra en la cual Dios no podía hacer. Por lo tanto, ¿el plan cuál era? Sacar ese pueblo, sacar esos 2,5 millones de personas y empezar un rumbo y sacarlos y llevarlos al propósito, que el propósito era la tierra de Canaán, tierra que produce leche y miel. Por lo tanto, había un plan de evacuación. Y yo quiero que en este día hagamos un plan de evacuación. Salgamos de esas tierras incorrectas, salgamos de la tierra de la esclavitud, salgamos de las tierras en las cuales no vamos a fructificar. El pueblo de Dios en Egipto, hermanos míos, no pudo ser bendecido porque era una tierra donde ellos estaban esclavos. Y yo quiero impulsarte en esta hora a que abandonemos esas tierras. Y Moisés pasa los 10 mandamientos, hermanos míos, pasan las 10 plagas. Y llega el momento, atraviesan el Mar Rojo y empiezan a degustar tantas victorias y todas estas victorias Dios las va dando y van conociendo a Jehová, hermanos míos, camino al propósito. Pero camino al propósito, a Moisés sale alguien a pelear con él, que es Amalek, y viene a pelear. Moisés, camino al propósito, tiene que enfrentar una batalla. Como esas batallas que tenemos que enfrentar cada día que nos decidimos hacer algo. Cada día tenemos que enfrentar batallas y no sabemos qué enemigos nos van a salir al camino. Ya Moisés, llevando estos 2,5 millones de personas, camino a la tierra que Dios prometió, sale este ejército. Amalek le sale a hacer guerra. Aleluya. ¿Y a cuántos de nosotros, cuando nos dedicamos y nos proyectamos, se tira adelante hacia el propósito de un negocio, al propósito de una idea, al propósito ministerial, nos aparecen los enemigos y nos hacen guerra? Moisés no los llamó, salieron. Y ahí la Biblia me relata ese acontecimiento.
Dice la Biblia que en Éxodo 17:8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Redefín. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hay una orden ahí, porque vemos el liderazgo de Moisés, que no andaba solo. Porque en los propósitos, hermanos míos, no puedes andar solo. Él estaba rodeado de gente buena, hermanos míos, de don Josué, experto en guerra. Y la orden que le da a Josué, capitán del ejército de Israel: vaya Josué y pelee contra Amalec, porque yo tengo que subir al monte, porque en ese lugar tengo que estar en la cumbre junto a Aarón y Hur. Y dice que Josué, como un buen discípulo, como un buen hombre obediente, como un buen amador de Dios, hizo las cosas que le mandó a hacer el hombre del Señor. Y dice que sucedía que cuando ya estaban en el monte, iglesia amada, dicen que Moisés levantaba los brazos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés los brazos, las manos hacia lo alto, Israel empezaba a ganar la pelea. Mas cuando él bajaba los brazos, Amalec empezaba a ganarle a los hijos del Señor. Y curioso, porque está Moisés en la cumbre, hermanos míos, levantando los brazos, intercediendo por ese ejército. Así como tú y yo oramos por nuestras familias, así como tú y yo oramos por las guerras que muchas veces tenemos, así como tú y yo oramos por nuestros hijos, por nuestras esposas, por nuestros esposos, así como tú y yo estamos orando para salir de esta pandemia, porque esta pandemia es una verdadera guerra, esta cuarentena es una verdadera guerra. Así estamos levantando nuestros brazos. Pero ¿saben lo curioso? Que Moisés se cansó. Porque esa es la verdad. A veces de tanto batallar, de tanto luchar, nos cansamos. Pero la ventaja que tiene Moisés es que se rodea de gente buena. Es que camino al propósito tenemos que ir con las personas adecuadas. Dice la Biblia, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Hur y Aarón están al lado de Moisés. Se dan cuenta que su líder se está cansando. Y Hur y Aarón se hablan entre ellos y dicen: mira, nuestro líder Moisés se le están cayendo los brazos. Y mira, cada vez que caen los brazos, el pueblo empieza a perder. Hagamos algo. Y dice que rápidamente tomaron a Moisés y lo sentaron en una piedra. Es que tú y yo vamos a tener que saber sentarnos en medio de las batallas. Y la piedra representa a Cristo, la roca indestructible, la estabilidad del hombre, hermanos míos. La roca. No nos sientan en cualquier lugar, hermanos míos. No se sienta a descansar, sino que se sienta donde se pueda fortalecer. Y tú y yo, en medio de las batallas, en medio de las guerras, vamos a tener que estar sentados en el mejor lugar, en un lugar correcto, hermanos míos, y con la gente correcta. Y la gente correcta te va a ayudar, hermanos míos, a poder estar estable, iglesia amada. Hoy más que nunca tenemos que ser estables. Hoy más que nunca tenemos que estar sentados donde Dios quiere, donde en el área, en la tierra que Dios nos ha asignado. Y Moisés se sienta en la roca, hermanos míos, que representa una estabilidad, hermanos míos, porque para hacer guerra tú y yo vamos a tener que estar estables emocionalmente. Tú y yo vamos a tener que estar estables en nuestras decisiones, en nuestra manera de ser. No vamos a poder ser hombres emocionales, sino que Moisés se sienta en esa piedra. Y aquí viene lo lindo. Y dice que lo tomaron y una piedra le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Imagínate Moisés con los brazos abajo. Y ahí llega esa gente linda, hermano, que te va a levantar los brazos. Hur y Aarón, uno de cada lado, hermanos míos. De Aarón podemos saber mucho. La Biblia habla mucho de Aarón. Pero de Hur no sabemos nada. Pero que yo quiero hablar de los Hur. Los Hur, hermanos míos, aparecen en los lugares correctos.
Los sur aparecen en los momentos difíciles. Los sur, hermanos míos, no andan criticando, sino que andan levantando brazos, andan levantando los brazos al caído. Y yo en esta tarde vengo de parte del Señor con la iglesia amada a levantarte los brazos, a decirte que esa batalla, iglesia amada, la vas a vencer, que esa batalla la vamos a ganar, que esa batalla vamos a salir adelante. Y no va a ser por tu fuerza, sino que va a ser por estar con la gente conectada, adecuada, con la gente precisa. Ahí apareció hermanos míos, no criticó al líder, no le dijo: oh Moisés, hoy día no andas espiritual, oh Moisés, hoy día no tienes ganas de servir a Dios. No criticó, porque los no saben criticar. Los sur conocen el levantar los brazos. Los sur conocen el llevar adelante y empujar al líder, hermanos míos, apoyar al líder. Y ese día Moisés necesitaba apoyo, hermanos míos. Ese día necesitaba la gente correcta al lado de ellos. No alguien que lo opacara, no alguien que lo menospreciara, no alguien que se riera de esa derrota, sino que al contrario, alguien que quisiera ayudar, que viniera a sumar. Los sur, cuando llegan a tu vida, tienen una cualidad. Los vienen a sumar, los vienen a levantar. Y los lo que menos van a hacer, van a criticar tu vida. Y vas a tener que identificar quién está alrededor tuyo, con quién estás hablando, con quién estás compartiendo tu visión, con quién estás compartiendo tu propósito. Porque tú lo que tienes que mentalizarte en ganar esa victoria. Y van a haber días que los brazos van a estar abajo, pero ahí aparecimos, hermano. Ahí aparece la iglesia. La iglesia es un verdadero para levantarle los brazos a la iglesia, al mundo, hermanos míos. Esta es la tarde que tienes que levantar los brazos. Si estás con los brazos caídos, aquí viene el Espíritu Santo y te toma el brazo y te toma la mano, y vas a empezar a ver esa gran victoria. Porque ese momento Moisés empezó a abrazar esa victoria, y con sus propios ojos empezó a ver que su pueblo, hermanos míos, empezó a ganar esa guerra. Y con tus ojos yo declaro en el nombre de Jesús que todas esas batallas que has perdido hasta el día de hoy, por causa de estar con gente que te levanta los brazos, por causa de esos vas a ver con tus propios ojos la victoria. Llegó el tiempo, iglesia amada, de hacer las cosas bien. Llegó el tiempo de estar con la gente correcta. A lo mejor vas caminando rumbo a la tierra que Dios te mostró con un Lot. Aleluya, vas rumbo, camino a la tierra que Dios te mostró con un Lot. Los Lot, hermanos míos, te traen problemas. Los Lot, iglesia amada, te traen conflicto. Y en esta temporada, rumbo a la tierra que vamos, rumbo al propósito que vamos a tener que cortar, hermanos míos, con esas conexiones medias raras, con esas conexiones que nos están criticando, con esas conexiones que nos están apocando, iglesia amada, que siempre nos encuentran un pero jamás reconocen que Dios está en nosotros. Este cuando vio a Moisés no lo criticó, sino que accionó y levantó los brazos. Aleluya, aleluya. En esta temporada tienes que levantar los brazos. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros.